Nos encontramos en la sede de la institución de la Casa de los Tratados Bolívar y Sucre, antiguo centro de historia de la capital del estado de Trujillo, templo de historia y humanismo regional. En esta oportunidad tenemos con nosotros al profesor Alí Medina Machado, un profesor, un cronista, vamos a decir así, y cultor, y muy entusiasta de la historia de acá del estado de Trujillo. Él nos viene a hablar hoy sobre la institución denominada la Banda Oficial del Estado de Trujillo. Esta entrevista se hace con fines de responder a uno de los requisitos formulados por el Instituto de Patrimonio Nacional en el proceso que se le sigue para la declaratoria del Bajo Anticinio como patrimonio intangible, cultural, musical y nacional. Muy buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué es la Banda Oficial del Estado de Trujillo? La Banda Oficial del Estado de Trujillo es, diría yo, la institución musical, cultural de mayor antigüedad que tiene vigencia hoy día en el Estado. Viene con sus antecedentes incluidos desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, cuando aparece la Banda Vázquez. La Banda Vázquez hacia 1880, aunque esta Banda Vázquez, que es antecedente de la banda oficial, oficialmente viene desde 1903. La Banda Oficial se debe inicialmente, providencialmente, a la presencia en Trujillo de un sacerdote español, Francisco Esteban Raskin, que llegó aquí a Trujillo y comenzó a organizar bienes culturales en la ciudad. Comenzó con el teatro, comenzó con la idea de abrir una escuela filarmónica que finalmente se establece hacia 1908. Y de esa escuela filarmónica, donde obtuvo una inscripción inicial muy numerosa de jóvenes trujillanos de esa época, de principios del siglo XX, creo que 46 entusiastas jóvenes acudieron inicialmente a esa escuela filarmónica de 1908, y ya en 1910 entonces se dispuso, el 1 de enero de 1910 se dispuso la creación de la Banda Filarmónica de Trujillo, que comenzó a tener vigencia y plenitud un año después, en 1911, cuando el 5 de julio gloriosamente interpretaron el himno oficial del Estado de Trujillo, que era precisamente música del maestro Esteban Raskin. Desde ahí, diría yo, desde 1911 comenzó realmente la fecunda vida institucional de esta organización, que ahora la estamos consiguiendo los trujillanos como un patrimonio cultural del Estado. ¿Podría darnos algunos nombres de esa banda inicial de creación, cuando fue fundada? Bueno, esa banda que fue fundada aquí en Trujillo estuvo bajo la dirección del padre Esteban Raskin, y creo que Antonio Vázquez, que era el director de la Banda Vázquez, fue seleccionado como subdirector de esa banda, porque fue una integración que hubo allí. Y allí estuvo también la presencia de un músico, un intelectual de mucha valía en la ciudad, que era Aparicio Lugo, precisamente el padre de Laudelino Mejía, que también pasó a ocupar un puesto de mucha importancia de esa organización inicial. Y allí encontramos a 3 músicos señeros de la trujillanidad, el maestro Rafael Antonio Pernalete, que años antes había venido de Carora, José Antonio Carreño, que fue un gran trompetista y un gran compositor trujillano,
que venía desde el Cuque, y esa promesa, diría yo, muy juvenil de Laudelino Mejía, que también lo encontramos allí. Ellos podrían ser los iniciadores de esta organización, que inmediatamente comenzó a cosechar triunfos con el nombre de Banda Filarmónica del Estado. Sí, ¿cuándo aparece el nombre de Laudelino Mejías en la banda? Laudelino Mejía aparece en 1910 como alumno inicial, pero ya en 1916 Laudelino Mejía es director de la banda, porque el padre Raskin, que lamentablemente se metió en asuntos políticos en una situación sumamente delicada, prácticamente fue expulsado del Estado, tuvo que retirarse del Estado, y entonces allí asumió el Laudelino Mejía, que venía siendo el subdirector, porque Laudelino había sustituido a su padre, el profesor Aparicio Lugo, que lamentablemente falleció muy poquito tiempo después de haber sido creada la institución. Ya en 1916, entonces, la banda filarmónica está bajo la batuta de un músico muy joven, pero un músico que estaba predestinado para la obra grande, porque ya Laudelino era prácticamente un compositor reconocido a pesar de tener tan poca edad. Muy bien, profesor. ¿Qué importancia le concede usted a la banda como institución artística, musical del Estado, del país también? Bueno, la banda es la gestora total de la música trujillana. Toda la música de nuestro Estado gira alrededor de esta institución. ¿Por qué? Porque de allí salieron los músicos, de allí salieron los directores, de allí salieron los maestros, de allí salió la significación musical, cultural, patrimonial de Trujillo. La banda en el fondo fue una escuela musical a la que acudían los jóvenes, y de allí emergían como verdaderos ejecutores y como algunos, muy pocos lamentablemente, como compositores de relevancia. En 1919, 1920, el joven Laudelino Mejía tuvo que dejar la banda voluntariamente porque fue, por razones de estudio, a una ciudad como Maracaibo a precisamente perfeccionar su formación como ejecutante del clarinete y también como compositor. Laudelino Mejía ya era una revelación, y ya para 1919 el maestro Mejías era autor de varias composiciones, fundamentalmente valses, porque a mí en lo particular me ha llamado la atención que la gran producción, la indetenible, la constante, la cotidiana actividad compositora del maestro Mejía, hasta esa época, diría yo hasta 1922, que es cuando aparece Conticinio, Laudelino Mejía es prácticamente compositor de un solo tipo, de un solo género de música, que son los valses. La primera producción en lo cuantitativo del maestro Mejía fueron valses hasta 1922, que es cuando aparece el vals Conticinio, y ahí en adelante pues viene la innumerable producción musical del maestro, que ascendentemente fue mejorando, aunque los valses de Laudelino todos son valiosos desde el primer vals, desde 1910, ya el primer vals de Laudelino de 1910 ya tiene una connotación estructural de mucha capacidad, de mucha perfección, de mucho ingrediente, de mucho prestigio. Es decir, Laudelino estaba predestinado para lo grande y para lo hermoso. Por eso sus composiciones son bellas desde el primer vals, que fue de 1910. ¿Cómo ha estado integrada esta organización en el tiempo? O sea, su estructura, su dirección, su presupuesto, el repertorio. ¿Qué música ha tocado a lo largo de...? Claro, como toda institución en su estructura, pues tiende a la perfección, al mejoramiento, ¿no? A la amplitud.
¿no? Entonces eso lo vemos en la banda. La banda inicialmente pues tenía la capacidad de una ciudad sumamente pequeña como era Trujillo en esos primeros años de existencia de la banda, pero sin embargo, a pesar de que en Trujillo no había esa presencia, ¿no?, académica, ni esas posibilidades académicas bien estructuradas para la formación de músicos. Sin embargo, es sorprendente decir que ya la banda tenía un buen número de componentes. Laudelino Mejías tuvo afortunadamente esa capacidad de que cuando él llegaba a la dirección de una estructura musical, de una organización, de un cuerpo musical, él tendía a la perfección, porque él era un académico, él era un pedagogo de la música. Él formaba a los músicos para aumentar la cantidad de la organización. Y entonces la banda, te digo yo que cíclicamente tenía una buena estructuración en unos años y luego en otros años bajaba la cantidad de miembros, de componentes, y después volvía a subir, y eso también dependía muchas veces del aspecto económico que tenía el presupuesto del Estado, porque esta ha sido una banda que siempre ha sido oficial, que siempre ha estado adscrita al presupuesto del Estado. Esta ha sido una banda del Estado, banda filarmónica del Estado, hasta 1924, banda Sucre del Estado desde 1924, banda oficial de conciertos Laudelino Mejía, ya en la contemporaneidad, en los últimos años, pero siempre con la denominación de banda oficial, banda filarmónica oficial del Estado, banda Sucre oficial del Estado, banda Laudelino Mejía oficial del Estado, es decir, porque siempre económicamente, presupuestariamente, ha dependido del Ejecutivo. Y recordemos nosotros que estos presupuestos estadales en mucha parte del siglo XX fueron presupuestos sumamente limitados, sumamente carentes fundamentalmente de recursos para costear la cultura. Nosotros sabemos que la cultura siempre ha sido el pariente pobre en los presupuestos y no ha escapado esa realidad en la vida de nuestra banda oficial del Estado. En la medida en que, y también dependía de la capacidad o de la calidad o del reconocimiento que el gobernante de turno le diera a la cultura. Hay gobernantes que han sido muy amigos de la cultura y hay gobernantes que no se han preocupado en absoluto por la cultura. Entonces esos vaivenes también estructurales de la banda los hemos encontrado con esos obstáculos a veces y con esas tremendas posibilidades otras veces. La banda ha tenido, como toda organización, buenos tiempos y malos tiempos. Afortunadamente, en los últimos años, la banda se ha ganado ese prestigio, ese reconocimiento y ese respeto institucional que nosotros ahora vemos que se le brinda fundamentalmente por los recursos económicos que le aporta el Estado. ¿Podría nombrar algunos directores, algunos más notables? Sí, claro. Bueno, inicialmente el padre Francisco Esteban Rastro, que fue el creador de la institución. Luego Laudelino Mejía, que en varias oportunidades estuvo al frente de la banda Sucre. La banda Sucre no se concibe sin la presencia de Laudelino Mejía, y la vida musical del maestro Laudelino Mejía no se concibe sin la presencia de la banda. Ahí hay una simbiosis total. Pero afortunadamente a principios del siglo XX llegó un músico caroreño de una gran constitución académica, que fue el maestro Rafael Antonio Pernalete, que fue el gran auxiliar, el gran baluarte en que se soportó a veces Laudelino para hacer frente a la dirección de la banda. Entonces también tenemos que darle el reconocimiento
al maestro Rafael Antonio Pernalete. En 1930, cuando tuvo que irse obligado el maestro Laudelino Mejía, que fue cuando fue a Ciudad Bolívar, donde permaneció por espacio de 3 o 4 años, entonces la banda estuvo bajo la batuta o la conducción del maestro Antonino Anselmi Berti, que era un reconocido músico de nacionalidad italiana, pero que tenía mucho tiempo en Trujillo, asentado en Monte Carmelo, que en esa época pertenecía a Ecuque, y entonces el profesor Tonino Anselmi, que dirigía la banda Bolívar de Valera, fue llamado para que dirigiera la banda Sucre y estuvo aquí entre 1930 y 1934. 1934 o a finales de 1933 regresó el maestro Mejía y entonces ya definitivamente estuvo ahí hasta su jubilación en 1955. Después fue sustituido por su hijo, José Ramón Aranguren, un connotado músico que tenía también un gran prestigio como ejecutante de la trompeta, también como compositor, un músico muy bien formado, ¿no?, en Trujillo y en otras regiones del país, y se hizo cargo de la banda, y después una sucesión de profesores de altísimo nivel académico que han estado al frente de esta institución hasta hoy. La banda, como sabemos, tiene 112 años de existencia continua, 112 años, y la banda perdurará por siempre, porque Trujillo es, por esencia, un estado musical. ¿Qué contribución le ha brindado esta banda, profesor, para ir combinando, a la vida cultural y social de la ciudad y del estado? Claro. La banda es en esencia cultura, la banda es en esencia creación, la banda es en esencia producción, la banda es academia, la banda es pedagogía, la banda es escuela, la banda es conocimiento, la banda es vida, es biografía. La banda son nombres y apellidos de generaciones y generaciones de músicos trujillanos y de otras partes del país y de otras nacionalidades que la han integrado como estructura sólida y eficiente. La banda es una de las instituciones mayores con que cuenta la cultura de este estado y del país, porque la banda oficial de conciertos, que es como ahora se denomina de conciertos, ha obtenido los máximos reconocimientos, no solo a nivel del estado, sino a nivel del país. Laudelino Mejía, por su nombre grande dentro de Trujillo y dentro del país, hizo que la banda también alcanzara un nombre grande dentro del estado y dentro del país. Donde quiera que iba Laudelino, después iba la banda a refrendar la presencia del maestro Laudelino. La banda ha actuado en Maracaibo, ha actuado en Valencia, ha actuado en Maracay, ha actuado en Caracas, ha actuado en Mérida, ha actuado en San Cristóbal. Es decir, prácticamente no hay estado de Venezuela donde no se haya escuchado en vivo la armonización y la composición y la música de la banda del estado de Trujillo. Bueno, de parte de la Comisión Técnica de impulso de los 100 años del Balcón Ticini, le damos las más sinceras gracias al profesor Ali Medina Machado por esta disertación o esta entrevista sobre la banda oficial Laudelino Mejías del estado de Trujillo. Mucho éxito en esta labor que ustedes están desarrollando para tratar de impulsar, ¿verdad?, el reconocimiento a la banda y el reconocimiento que se está logrando, porque es un logro efectivo lo que estamos esperando los trujillanos, de que nuestra querida y representativa banda oficial de conciertos sea declarada patrimonio nacional, porque se lo merece. La biografía de la banda es sumamente amplia, sumamente completa, sumamente numerosa, sumamente cualitativa, que es lo que se debe buscar en la vida de una institución. Muchísimas gracias.